Los de Activision podrían banear tu cuenta por un bug en el juego que mucha gente está aprovechando. Así es amigos, esto ya es una advertencia, pero también hablaremos de la mítica gratis. En la versión de prueba, la 117 se va en 22 días, pero ¿qué pasará después? El mapa de Alcatraz llegará de meseta con nuevos objetos y combates frenéticos, dos nuevas armas, entre ellas una escopeta, nueva clase en Battle Royale y muchos más cambios nos esperan. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo información súper importante del nuevo contenido, pero también hablaremos de la nueva mítica y un bug que los de Activision tomarán en cuenta y pondrán cartas en el asunto. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te quiero invitar a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Pero si ya lo hiciste, muchísimas gracias y ahora sí amigos, pasemos con la información que les traigo el día de hoy. Primero lo primero, pónganse pilas en el modo de meseta amigos, ya no se metan debajo de la pared porque efectivamente Activision ya está al tanto de ello. No voy a mostrar el bug para que la gente no lo haga, pero ten en cuenta que aprovechar los errores del juego amerita un posible baneo. Mucha gente se está aprovechando de ello para conseguir la caja del Quickie de forma fácil y es que algunas personas simplemente no quieren jugar de forma correcta. Los de COD Mobile ya están trabajando en ello, eso quiere decir que pronto posiblemente lo vayan a arreglar, pero eso no significa que por eso hay que seguir aprovechando hasta que se vaya. Vuelvo a insistir, pónganse pilas porque luego andan llorando que les suspendieron la cuenta y no saben por qué. Amigo, la respuesta es muy simple, solo que no lo ves. En un anterior video ya hablamos de que la nueva mítica es complicado que llegue en la temporada número 2, espera que sea por lo menos del 3 en adelante. Sin embargo tenemos nueva información que te puede interesar. Para que la nueva mítica llegue, primero que nada se tiene que ir de los contenedores ocultos el AK-117, pero ¿cuándo será eso? Primero que nada no sabemos cuándo es que se irá, pero en la versión de pruebas aparece que se va en 22 días. Ten en cuenta que esta información solamente es para retroalimentar la información, efectivamente no significa que porque en la versión de China se vaya 22 días, también en la global se vaya en 22. Lo más seguro es que la mítica se vaya cuando llegue la nueva para que de esta manera todo el mundo lo pueda conseguir. A mucha gente seguramente no le va a gustar, pero tal parece que el modo de meseta contará con un mapa de Alcatraz. Sí amigos, ese que jugamos cada fin de semana en la sección del torneo. Esto no me lo estoy inventando, efectivamente se puede notar aquí en la versión de pruebas de la versión china como está el espacio que se llama Isla Renacimiento y para el que no sabe Isla Renacimiento es Alcatraz. Evidentemente nada está confirmado aún, solamente son filtraciones por lo que se puede observar, pero dime tú, ¿qué opinas de un mapa de Alcatraz en modo de meseta? Quiero pensar que el mapa será más grande, porque si es pequeño, como te decía tu ex, pues ya valió madre, los enfrentamientos serán muy potentes y escapar será casi una misión imposible, amigo. Tenemos buenas noticias para la gente que le gusta el modo de simulador de caminar, es decir, para Battle Royale, nueva clase amigos. Esta clase está un poco rara y está en chino, así que lo que entiendo será lo siguiente. Es una estación claramente donde lo despliegas y puedes elegir cualquier cosa que existe en el juego de VR. Puedes elegir una ventaja, puedes elegir un arma, granada, un melee, cualquier cosita amigo, pero tal parece que estarás limitado a uno o dos por cada jugador, creo que es uno nada más. Evidentemente las armas que elijas no tendrán clase y aunque hay objetos comunes, también se pueden ver épicos y legendarios, aunque creo que va a mejorar cuando lo mejores. Se espera que estén llegando dos nuevas armas al juego amigos para la temporada número 2 y número 3 y la primera es un fusil de asalto, el Lachman 556. La mera verdura no sé cómo funciona esta arma, para que te voy a mentir amigo, no sé qué onda, pero por lo que estamos viendo tendrá una cadencia considerable. Esta arma se espera que sea meta ya que contará con su versión mítica y sabemos perfectamente que cuando los Activision meten un arma mítica es a 100% que va a reventar. Pero como te dije, no sabemos en qué temporada exactamente estará llegando esta, muy seguramente será para la temporada número 2, aunque eso de la mítica está sospechoso porque en esta llegó una. De todas maneras, si no llegan la 2, llegarían la 3 porque también viene una escopeta. Si eres un jugador cochino, amigo, te tengo excelentes noticias porque se espera que llegue otra escopeta de forma automática, así como la Yak 12, como la Striker, como la Echo. Esta nueva escopeta se llama MX Guardián y si no me equivoco estuvo en Modern Warfare 2 y para ser sincero no me disgustan estas armas. ¿Por qué? Porque por ejemplo le di mucho vicio a la Yak 12. Claro que este tipo de armas solamente las llego a usar en multijugador, en VR la verdad nunca las he probado, pero tengo entendido que la Striker es de las más cochinas. El caso es que sí amigos, una de las dos armas llegará para la temporada número 2 y otra para la número 3, muy seguramente como dije, el Lachman llegará en la temporada número 2 y esta sería para la temporada número 3.
Otra novedad para DMZ son los objetos ultra que estarán disponibles en chalecos, en armamento y en mochila, y casualmente eso se podrá comprar en la sección de tienda, pero la tienda de laboratorio, no en la tienda normal. Este laboratorio es para la gente que le vicia un montón, porque como estás viendo los precios son exageradamente altos. 18.000 fichas, amigo, por un arma es demasiado. O quizá no sea caro, simplemente no está a tu alcance. Aquí se puede ver cómo tiene buff especial, por ejemplo los chalecos, y cada vez que compras uno te dará uno completamente aleatorio. Creo que eso sería lo más negativo. Ha salido una ruleta doble, amigos, donde podemos ver que viene una DRH, un arma muy potente, y también trae una MX9, pero aquí hay un poquito de truco. Al ser una ruleta vieja, ten en cuenta que algunos objetos ya los puedes tener. Por ejemplo, tengo algún par de cosas, pero tranquilo, porque lo que te toque duplicado se irá directamente en Code Points a tu buzón. Existen dos modos de disparo, o mejor dicho de tiradas: la normal, que prácticamente es una sola recompensa por cada tiro, y la avanzada, que son dos recompensas de la casilla que te toque. Si vas a tirar un par de tiros nada más, tira doble, pero si vas a tirar un montón, tira poco y al final tiras lo doble, porque casi siempre tocas al final. A mí, por ejemplo, me dio dos personajes. No es lo que quería, pero me sirve. También salió una oferta de la PPSH legendaria que se llama Colores, y ten en cuenta que esta ruleta no es como lo pintan, es decir, te puede tocar una y otra vez la misma recompensa, así que ten mucho cuidado. Conforme tires te darán colores, y cuando juntes del mismo color 3 te darán una recompensa extra. Yo nada más voy a tirar uno porque la verdad no me interesa, y mira, me toca el personaje, amigo. Esta cuenta que tengo está bastante rara porque siempre me da personajes en los primeros giros, pero el arma nunca el primero. Ojalá fuera el arma y no el personaje, pero bueno, así funciona esta mini ruleta o mini estafa. Nada como ser consciente de lo que cuesta una ruleta completa. Y hablando de ruletas, amigos, en la versión china la Jack 12 mítica estará de regreso. Sí, hablando de armas asquerosas. Ya saben que esto es pura joda, cada quien usa lo que se le venga en gana y está bien, para eso sale en el juego. El caso es que esta no tenemos información de que vaya a llegar también a la versión global. El caso es que se los comparto porque se han dado casos donde sí, también llega a nuestra versión. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante, les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de los temas. Ten en cuenta que esto solamente es la primera parte, mañana subiré la segunda parte porque realmente tenemos un montón de nuevo contenido que estoy seguro te va a interesar. No tengo más que decir y yo me despido y nos veremos hasta la próxima, como siempre, amigo. Hasta otro próximo video.